Nunca vivieron mejor los indígenas que con los españoles. Así fue. Nunca. Correcto. España tenía leyes mucho más protectoras a los indígenas que la República. Existía la ley de India. En todo. Ya que usted dijo igualdad, yo soy un medio peleado con esa palabra. Bratingo, ¿qué opina si le ponemos, digamos, igualdad ante la ley? Que no es lo mismo que la igualdad sustantiva, que no es lo mismo que la igualdad sustantiva que están desarrollando ahora los progres. A eso me refería con justicia. Pueblo que pierde la memoria olvida el rumbo hacia dónde va. Entonces nosotros hemos perdido la memoria completamente porque no hubo un Estado que se preocupe de al menos contarnos bien nuestra propia historia. Nos las mintió, aun cuando sea regionalizada, pero historia al fin, ¿me entendés? Porque eso es lo que nortea al ser humano y eso genera sentido de pertenencia. ¿Quién es el obstáculo? El puto Estado que quiere ser empresario. Haciendo papa frita, el canalla de Lucho Arce hizo una fábrica de papa frita para competir con la cholita del mercado. Creo que una nueva constitución política del Estado debe reconocer al creador. No estoy hablando de una religión, no estoy hablando que en la nueva constitución política del Estado haya una religión oficial. O sea, esta constitución es una afrenta a la mayoría de nosotros los ciudadanos bolivianos que creen en Cristo, creemos en Dios, en Cristo Jesús. Es decir, Bolivia no va a poder resistir el cambio que emerge de Santa Cruz. Y lo lógico es que mantengamos la integridad territorial de nuestro país porque nos necesitamos, nos complementamos. Pero si va a ser imposible hacerlo, va a llegar el momento de una irrupción violenta de la situación que puede derivar hasta una fractura de la unidad territorial de Bolivia. Los zurdos son delincuentes, siempre van a ser delincuentes los zurdos. No hay otra manera, así nacieron y así van a morir. No es un privilegio de los zurdos, ¿no? Derecha y no derecha, derecha o zurdo, igual son centralistas. El problema aquí es el centralismo versus la descentralización. Es verdad lo que vos decís, hay gente de derecha mala y gente de derecha buena. No hay zurdo bueno. Nació muerto. No existen las 34 naciones, nunca existieron. Nunca existieron. Queda más que claro eso. De las 34, 3 ya no tienen ni un miembro. Hay que ser muy imbécil para llamarle nación a 4 gatos locos. Bolivia necesita reformar su constitución o de repente reemplazarla por una nueva. Para debatirlo, hoy nos acompañan 4 invitados con posiciones tremendamente enriquecedoras. 4 invitados de lujo. Quisiera hacerles una pregunta a todos y quisiera pedirles que respondan con una palabra, solamente con una palabra. Y les voy a dar las opciones. ¿Cuál debería ser el principio más importante de una nueva etapa constitucional? ¿La igualdad? ¿La libertad? ¿La justicia social? ¿El orden? ¿O la unidad? Voy a repetir la alternativa. Igualdad. Espera un ratingo. Igualdad, libertad, justicia social, orden, unidad. Doctor Igualdad. La igualdad es la base y la fuente de todo lo demás. Yo disiento. Libertad. 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 Justicia, por la justicia te hace libre. Una verdadera justicia, no justicia social, ese es un concepto hegemónico de izquierda. Estoy hablando de la justicia, darle a cada quien lo la que discriminación se merece positiva. prácticamente, ¿no? Justicia. Igualdad. Sí, pero una cosa secundaria la discriminación positiva. Si soy igual, si te reconocen el derecho de igualdad, te tienen que reconocer el de libertad, todo lo demás inmanente de ahí. Sí, pero sin igualdad, sin libertad no hay igualdad. Si hay igualdad tiene que haber libertad. Todas las constituciones tienen la igualdad como base fundamental. Pero no nos olvidemos que la libertad es un derecho natural y la igualdad no. No tiene que reconocértelo una constitución. Como dijo Choquito. Lo que me dio a Dios, a mí, no tiene por qué ningún hombre tener derecho a reconocerme. Precisamente, y esa es la libertad. Sí, como dijo Choquito, en la Realpolitik es lo que él dice es correcto, pero en la Realpolitik ahí es donde está el conflicto. Mira, en la constitución política del Estado de Bolivia, no de esta, porque esta es una mamotreto más bellaco. En realidad, desde la de Bush, ya desde ahí que empezó el Estado socialista, porque Bush era un fascista, adoptó toda la ideología del fascismo europeo y lo puso acá, digamos, ¿no? Que el fascismo europeo es socialista, es primo hermano del marxismo, ¿no?
puso la discriminación positiva. ¿Quiénes tienen derecho a la tierra otorgada por el Estado? Los indígenas. De acuerdo. ¿Por qué, pues? Ahí ya estamos fregados, ya vos no tenés derecho. Eso se reflejó en el decreto supremo de la reforma agraria del 53, la ley del 57 de reforma agraria y todos los mamotretos constitucionales que hemos tenido que escuchar. Y el otro tema, el de la concesión de Bush. Bush es el enemigo de la libertad. Y yo sé que usted es el ídolo cruceño y todo lo que ustedes quieran. A mí no me charlan con que sea Camba, me importa un camino a mí que sea Camba. Ya estableció que el derecho propietario estaba condicionado a la aprobación del Estado. Condicionado a la riqueza era del Estado. Todo eso. Ahí nos fregamos todingo. Me aceptaría... Hasta ahí Bolivia era uno de los países con ingresos per cápita más altos. Ahora te dice otra cosa, para que la gente sepa, porque es importante todos estos foros. Nunca vivieron mejor los indígenas que con los españoles. Así fue. ¡Nunca! Correcto. España tenía leyes mucho más protectoras a los indígenas que la República. Existía la ley de India. En todo, Claro. en todo. La ley de India. A ver, esto era puna y selva. No existía otra cosa. No habían ciudades en lo que era Audiencia de Charca. Hicieron la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Hicieron hospitales. Hicieron orfanatos, cementerios. Se educaba. Los españoles nos educaron, nos enseñaron a leer y escribir. Por igual a todos. No vivieron. El indio agarraba el Inca y les decía, bueno, ya le toca al collasuyo tirarle cada año, manden un muchacho, una peladita de 7 años para que vamos y lo sacrifiquemos a un cerro. Por Dios santo, era una barbarie. Doctor Choco, me permite un aditamento, ya que usted dijo igualdad. Yo soy un medio peleado con esa palabra. Igualitarismo. ¿Qué opina si le ponemos, digamos, igualdad ante la ley? Que no es lo mismo que la igualdad sustantiva, Está bien. que no es lo mismo que la igualdad Estoy de sustantiva acuerdo, que están desarrollando ahora los A progres. eso me refería con justicia, ¿no? ¿No ve? de acuerdo. La igualdad ante la ley, ¿listo? Estoy de acuerdo. Igualdad ante la ley, no igualdad. Porque los Igualdad ante la ley, que no es lo mismo. Los chinos en su constitución, los chinos comunistas, dicen la libertad es su principal ¿Y de qué va a haber libertad si el chino es un nuevo Mao Zedong? Así es. En Estados Unidos los hombres son iguales por imperio de la ley, porque alguien la ejerce. En Brasil los seres humanos son iguales a pesar de la ley. Hablemos del Por lo, Venezuela todos son por lo tanto es un tema cultural. Claro. El problema del país es un problema cultural. No nos Y queremos si este reconocer. país no va a dar que nos dejen a nosotros vivir bajo nuestro modelo, a Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que puede haber un Estado con 2 sistemas. Si no lo quieren implementar el federalismo para todo, que nos dejen. Siempre haber un fondo de compensación para los yescas. Vamos a entrar en ese tema lo tenemos pendiente. Doctor Eduardo, entremos a la parte de estructura de Estado. ¿Cuál debiera ser el rol del Estado desde el punto de vista político y filosófico, digamos? ¿Cuál debiera ser ese rol? El rol del Estado tiene los siguientes roles básicos y que no debe tener otro rol. En primer lugar, asegurar la frontera. En segundo lugar, asegurar el orden interno, que eso significa la protección de la vida, la libertad y la propiedad de los individuos y de las personas. ¿Ya? Ya. El otro rol fundamental del Estado es la protección del medio ambiente, cobrar impuestos. No es más. Licenciado Paz, ¿cuál usted cree que debería ser el rol del Estado? Así, a nivel bien general, bien macro. Yo agregaría un tema que para mí es fundamental, cuidar la memoria, ¿no? Pueblo que pierde la memoria olvida el rumbo hacia dónde va. Entonces nosotros hemos perdido la memoria completamente porque no hubo un Estado que se preocupe de al menos contarnos bien nuestra propia historia. Nos las mintió, aun cuando sea regionalizada, pero historia al fin, ¿me entendés? Porque eso es lo que nortea al ser humano y eso genera sentido de pertenencia. Pero eso está lo pone de primero antes que muchas otras cosas, antes mucho que otros valores. Como siempre me adscribo a lo que dice el Choco y te agregué un y. Historia. ¿Me entendés? Eso es fundamental. Pueblo que pierde su historia, pueblo que pierde su memoria, se perdió para siempre en la historia y en la memoria. Doctor Paul, ¿cuál usted cree que debería ser el rol de nuestro Estado? Bueno, en primer lugar, garantizar los derechos fundamentales, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, garantizar el matrimonio biológico entre un hombre y una mujer, garantizar el desarrollo de la familia natural, encargarse del tema de la justicia, ¿ya? Encargarse del tema de la seguridad interna y la seguridad externa. Ok. Ingeniero, y usted, ingeniero, ¿cuál usted cree que debería ser el rol 3 macro funciones del propias Estado? que debería tener el gobierno: justicia, seguridad y obras de infraestructura licitadas al sector privado y nada más. Nada más, el resto lo tiene que dejar a iniciativa privada, a nombre de recursos estratégicos, ¿no? Todo le ponen estratégico y acaparan poder, recursos, funciones.
prácticamente usurpando, ¿no? Hemos vivido la gran usurpación del Estado al ciudadano y eso se tiene que devolver, ¿no? La gran devolución, devolver poderes, recursos y funciones que el Estado nos ha usurpado para que el privado prospere. No un capitalismo de Estado, un capitalismo de todos, donde todos prosperemos y el Estado sea pequeño pero eficiente, limitado a sus funciones propias, ¿no? Pero que las cumpla. Porque ahorita hace de todo, pero hace todo mal, digamos, ¿no? Y si hablamos de los valores filosóficos, digamos, del Estado, doctor Choco, usted me podría decir, digamos, en unos 2 o 3, haciendo más de forma muy general, sobre qué base se debería volver a... El Estado debe respetar de forma irrestricta el proyecto personal de vida de cada persona. Irrestricta. El Estado no debe ser el que subyuga al individuo para darle una ideología de estatal o que esa porquería de la Pachamama o de esas porquerías que están en contra de todo. Y yo le voy a contar, el único que escribió sobre el Inca Garcilaso de la Vega, el único que realmente vivió como vivían los incas y escribió, los hubiera quemado a todos estos apóstatas, porque en realidad el Inca prohibió cualquier adoración que no sea al sol, hasta en eso son burros. No se podía adorar ni a la Pachamama, ni a la luna, ni a la tutuma, ni a nada. Era al sol de forma exclusiva, era monoteísta, el Inca era monoteísta, para que lo sepa, al sol, al sol. Nosotros somos cristianos, nosotros creemos en que Cristo es Dios hecho carne, el verbo. Pero hasta en eso son burros. Entonces si usted me puede decir cuáles valores, los valores del derecho natural, ¿no? El humanismo cristiano, el derecho natural. El derecho natural es el valor principal y el derecho natural abarca el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Esos son los valores que deben regir un Estado aquí y en la China. ¿Alguien más quiere acotar a eso? Yo creo que hay algo mucho más fundamental que eso, ¿no? Que es el derecho al conocimiento. Si no hay un derecho... Darle a la propiedad. No propiedad es conocimiento de propiedad. Tiene nada que ver con eso. Es decir, Estoy de acuerdo. Puede ser, ok, desarrollo igual, ¿no? Es decir, un Estado que no genera las condiciones adecuadas para que su población pueda desarrollar su pensamiento de manera libre, ¿verdad? Pueda generar ciencia, pueda generar tecnología, se quedará en el ostracismo. Y el Estado, todos los estados ricos y poderosos, su máxima es justamente el generar condiciones para que su población tenga acceso al conocimiento. Mira, yo te voy a decir una cosita así chiquitina, doctor, chiquitina. Le voy a contar algo, mire cómo es la vida. Porque las mentiras tienen patas cortas. Cortito, sí, por Mira, favor, cortito. Mira. ¿Quiénes son la oligarquía rusa? Ajá. La oligarquía rusa está en manos de privados que tienen fábricas de armas, de misiles, de chips, de lo que te dé la gana. Los norteamericanos, contratos con el Estado, pero son privados. ¿Cuándo es la oligarquía norteamericana? Fíjate vos que desde el principio compitió un empresario que venía poniendo la vía férrea del este hacia el oeste y otro empresario que venía poniendo la vía férrea del oeste hacia el este. Corrían para alcanzar kilómetros y se hicieron las dos más grandes fortunas de la humanidad en ese momento. Llegar más rápido, ¿no? Vamos con cualquier país del mundo. Aquí, por ejemplo, ¿qué te hacen los socialistas pelotudos? Y yo aquí quería, vamos a importar las armas Galil. No, yo lo pondría a un boliviano, a competir, a 2 bolivianos, 3 bolivianos. No les voy a cobrar impuestos de nada, van a ser libres, van a ganar toda la plata ustedes, industria armamentística boliviana. Yo les voy a comprar, que ustedes ensamblen los Galil, pero ensamblenlo en Bolivia. No que hacen empresas del Estado y todavía no se los roban los militares. No sé. Se lo han robado todavía fábricas de munición, todo lo que maneja el Estado es para robárselo los políticos. Entonces, a ver, ¿a qué voy? No existe superpotencia en el mundo, Turquía, cualquier país del mundo, que su industria, su riqueza, su potencia no se haya estructurado en base a alianzas público-privadas. Sí, pero el conocimiento está entre medio, ¿no? Entonces, vos adquirís conocimiento, es lo que yo quería por eso decir. ¿Cómo adquirís conocimiento? Cuando desarrollás tu economía. Lo comprás. El conocimiento no tiene... O lo producís. La fuente donde vos lo asentás el conocimiento es el progreso. A ver... El know-how de la agricultura cruceña, ¿quiénes la trajeron? Lo trajeron los primeros los brasileros y después los argentinos. Y ahora vienen norteamericanos y todo. Nosotros ¿con qué sembramos? Con John Deere, con Caterpillar, con lo que vos te dé la gana. Pero ahorita los menonas te lo fabrican. Mejores todavía. Te lo hacen cosas maravillosas.
Porque el conocimiento se va a... Ahorita la tecnología está en la mano de cualquiera. ¿Quién es el obstáculo? El puto Estado que quiere ser empresario. Haciendo papa frita. El canalla de Lucho Arce hizo una fábrica de papa frita para competir con la cholita del mercado. Hay que ser muy desgraciado. Llega a ser lúdico, ¿no? Mierda, hay que ser muy desgraciado. Hablemos un poquito de... Responderé a tu pregunta, si me permites, para que no se monopolice. La idea acá, en realidad, pienso yo, a la pregunta que tú hacías, ¿cuál debería ser el fin mismo del Estado? ¿No? Garantizar los derechos fundamentales, ser un garante de los derechos, celoso de los derechos fundamentales, de la prosperidad de la gente, ¿no? Un garante de la justicia, porque la justicia engrandece a la nación. Y lo contrario, él es por afrenta. Y ahorita vivimos una afrenta porque tenemos la peor justicia del mundo, por lo menos, ¿no? Es correcto. Un trapo de inmundicia. Sí. Si tan solo hiciera eso, ya hace mucho por nosotros, porque en realidad ahorita no hace nada. Se lleva nuestros recursos, nos reprime derechos, libertades. Básicamente es como tener al hijo bobo que lo pones a administrar todo, digamos, ¿no? Y no tiene la más mínima capacidad. Entonces, lo que creo que hay que hacer es ordenar, separar las esferas, a un lado lo que es público y al otro lado lo que es privado, y respetar, digamos, esa separación de las esferas, ¿no? Sí, si estamos hablando de reforma de la Constitución, obviamente vamos a tener que hablar de la República, lo que perdimos. Ahora somos Estado plurinacional. Que no es verdad. ¿No? Artículo 2 de la Constitución, que lo lea. Es cierto que menciona República Su nombre es República de Bolivia. Sus elementos constitutivos son Estado plurinacional. Es cierto. Es un abuso. Es cierto. La pregunta va por aquí. ¿Debiéramos retomar a los valores de la República y ya de repente incorporar los conceptos de federalismo en estas nuevas reformas que se pudieran realizar, digamos? ¿Es oportuno eso? Doctor Eduardo, ¿qué opina? Pero quería darle la palabra, por favor, al doctor. Gracias, doctor Choco. A ver, creo que lo bueno se imita, ¿no? Después ser ciego, digamos, si yo tengo, por ejemplo, históricamente a un país llamado Estados Unidos como potencia mundial porque reconoció al creador, creo que una nueva constitución política del Estado debe reconocer al creador. No estoy hablando de una religión, no estoy hablando que en la nueva constitución política del Estado haya una religión oficial. O sea, esta constitución es una afrenta a la mayoría de nosotros los ciudadanos bolivianos que creen en Cristo, creemos en Dios, en Cristo Jesús, ¿entiendes? Es una afrenta. O sea, un hombre no puede tener dos mujeres porque se mete en líos, ¿no ves? O la inversa. Igual un país no puede tener dos dioses, digamos, ¿no? Estados Unidos entonces agarra y en su acta de independencia dice, toman en cuenta al creador y que el creador nos ha dotado de ciertos derechos que son inalienables, como el derecho a la vida, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad, ¿cierto? Es correcto. Entonces, no estoy diciendo que en una nueva constitución el Estado tenga una religión oficial, pero sí debemos reconocer que existe un Dios creador que nos ha dado esos derechos, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es un desafío, ¿no? Porque esto es una afrenta contra la mayoría de los ciudadanos bolivianos, porque una minoría ha querido imponernos esta Constitución y su fallido Estado plurinacional. Correcto. Licenciado Paz, ¿qué dice usted? ¿Son lo mismo? Me perdí. No, necesito una pregunta. Lo eclipsa, claro, el doctor Eduardo. Lo deja sordo de una vez. Si volvemos a la República, digamos. Estamos hablando del Estado plurinacional, la República, el federalismo y todo eso. A ver, sobre ese tema, es decir, hablando de historia, la primera República de 1825 hasta el 1900, la Segunda República hasta 1935, la Tercera, la Cuarta República. ¿Cuál de los modelos son los que finalmente deberíamos, o la sumatoria completa de todos en el proceso histórico, verdad? Si tomamos eso, la respuesta obviamente tiene una secuencialidad en función de, y lo que deberíamos buscar es mejorar el modelo más allá del nombre. Lo decía acá el compañero, o sea, no es un poco un tema de nombre, es un tema de modelo. Y en esta mesa creo que ha quedado establecido de lo que sea, que lo que sea conculcado son los derechos fundamentales de los individuos, el nombre que tenga, siempre y cuando respete lo esencial. A ver, yo creo de que la palabra que ahora identifica el proceso descentralizador es autonomía.
vos te llamás, Argentina es supuestamente federal y es un país muy centralista, muy centralista. Y España es más desconcentrado que la Argentina. Exactamente, por ejemplo, en Cataluña existen por lo menos los mozos de escuadra, es decir, su propia policía provincial. Entonces yo creo que no debemos sucumbir a la esclavitud de la denominación, sino de la función y de la atribución. Eso para mí es lo más importante. Entonces, para mí, como político práctico, si ahorita ya la gente está acostumbrada a la palabra autonomía, vamos por el camino de la autonomía a construir un federalismo autonómico, ¿no? Aunque no diga la palabra federal. A mí eso no me incomoda en lo más mínimo. Creo que el federalismo o la autonomía que debemos construir debe ser asimétrica por las características geográficas y culturales y políticas y sociales de nuestro país. ¿Qué significa eso? Significa de que no podemos tener como el federalismo brasilero o como el federalismo argentino simetría en cómo se organiza el federalismo. Es correcto. Debe haber la libertad, como la tiene Canadá, como la tiene Suiza o como la tiene Estados Unidos, de que cada departamento autonómico se organice de acuerdo a sus propias características culturales, económicas y políticas. Debe conformarse. Inclusive en Estados Unidos, un county como el South Beach es legal el tople y en Miami Beach es un delito. Dentro de dos condados estamos hablando que el mismo departamento, dos municipios tienen leyes contrarias, diferentes, porque debemos adaptarnos a las necesidades de la población. Además que históricamente los pueblos del Oriente son diferentes a los pueblos del Occidente, ¿no? A la larga, como igual vamos a seguir teniendo más población y más poder económico, a la larga es inevitable el cambio. Es decir, Bolivia no va a poder resistir el cambio que emerge de Santa Cruz. Y lo lógico es que mantengamos la integridad territorial de nuestro país porque nos necesitamos, nos complementamos. Pero si va a ser imposible hacerlo, va a llegar el momento de una irrupción violenta de la situación que puede derivar hasta una fractura de la unidad territorial de Bolivia. Entonces, preferible es que haya un federalismo, una autonomía asimétrica, como estaba diseñada en los primeros acuerdos con García Linera, que García Linera dijo, cada departamento vote si quiere o no quiere autonomía, y después nos metieron una autonomía reglamentada y simétrica para todo el país, ¿me entendés? Sí. Y con los regímenes especiales que decían privativos, exclusivos, compartidos y toda esa vaina, donde nos la destriparon la autonomía, nos la hicieron fleco, ¿no ves? Porque son gángster. Los zurdos son delincuentes. Siempre van a ser delincuentes los zurdos. No hay otra manera. Así nacieron. Y así van a morir. No es un privilegio de los zurdos, ¿no? Derecha y no derecha. Derecha o zurdo igual son centralistas. El problema aquí es el centralismo versus la descentralización. Es verdad lo que vos decís. Hay gente de derecha mala y gente de derecha buena. No hay zurdo bueno. Nació muerto. Nació muerto. ¿Qué dice usted, Fernando? A ver, respecto a lo que conversamos, yo creo que cada departamento tiene que tener un federalismo legal, administrativo y fiscal. Es decir, cada quien se autorregula, se autodetermina, porque habla de autodeterminación, pero nos determinan de allá del centralismo. Entonces, hay que romper la hipocresía, porque en realidad es una prosa a la hipocresía, la Constitución política. Juró romper el colonialismo, digamos, ¿no? Es una de las grandes promesas ahí, pero nos colonizó a todos un partido político, ¿no? O sea, vino con un proyecto hegemónico y usó a los indígenas, usó al que le servía, después los agarraba a palos. O sea, en realidad ha sido una gran estafa, y como bolivianos todos tenemos que reencontrarnos, darnos cuenta que acá el daño ha sido una violación, digamos, a la mayoría por una minoría tiránica que en realidad se blindaron, ¿no? Se blindaron simplemente para hacer lo que les ha dado la gana en el país, violar las leyes, volver esto un narcoestado, que el Estado nos controle a todos y nadie lo controle al Estado. Entonces, basta de la tomadura de pelo, basta de la mamada, rompamos de los parásitos sociales y comencemos a dejar libre al ciudadano. No, bajo esa lógica no necesitamos que nos den el pescado, no necesitamos que nos den la caña de pescar. Necesitamos que cuando pesquemos no se vengan a robar los pescados, nada más. Y nosotros podemos pescar, tenemos la habilidad, la inteligencia, pero déjenos prosperar. Y la mejor forma es limitando al gobierno. Porque si como ciudadanos no limitamos al gobierno, es el gobierno que nos limita a todos.